Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy es el tema número 70 de la serie El Mesías y su Iglesia, estudio expositivo que estamos viendo del Evangelio de Lucas. Yo les voy a pedir que lo tengan a la mano el capítulo 21 a partir del versículo 1. Este tema se llama Dando lo que tenemos, no lo que nos sobra. Dando lo que tenemos, no lo que nos sobra. Antes de avanzar, les recuerdo, venimos avanzando versículo por versículo, y en primer lugar tenemos que tener muy presente que toda la escena que estamos viendo desde el capítulo 14, del versículo 45, se está desarrollando dentro del templo, ¿sí? Ustedes se acuerdan, la entrada triunfal allá a Jerusalén, todo el mundo gritando, ¿verdad? Hosana al que viene en el nombre del Señor, y luego llega y se los acicateó, ¿verdad? Medio mundo, lo fueron a cuestionar, ¿por qué? ¿Con qué autoridad hacía eso? Le quisieron poner algunas trampas por ahí, en fin. Y vimos cómo el Señor fue revirtiendo todo esto. Y aquí está tratando de llevar a la audiencia a un claro entendimiento de lo que es la verdadera devoción y la vida piadosa. Que muchas veces nosotros podemos tener una idea de qué es, cuando oímos, por ejemplo, vida piadosa o que oímos piedad, es así como que, ay, pues ser buenos, ¿no? Y forma parte de, pero cuando se refiere el vocablo vida piadosa, viene del vocablo pío, ¿sí? Que es inclinado a Dios. Impío es lo contrario a pío, ¿sí? Es decir, es alguien que es contrario a la vida de piedad, contrario a la vida de lo que Dios establece. Entonces aquí Él les está tratando de dejar muy en claro eso, que hay cosas que luego nosotros pensamos, ¿verdad? Y acuérdense que estaba pues en un desenlace ya, y chocaba mucho con las tradiciones que se enseñaban. Hay muchas tradiciones que son buenas, o sea, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando una tradición contradice a la palabra de Dios, cuando se le da una autoridad más grande que a lo que Dios establece. Ahí ya tenemos un problema, ¿sí? Pero Él les está tratando de dejar muy en claro, y está ahí, la audiencia está muy pendiente, sobre todo, pues déjenme ponerlo así, por la tremenda revolcada que les había acomodado, ¿verdad? En los temas anteriores que habíamos visto, de cómo el Señor lo fueron o intentaron ridiculizarlo, y cómo pues ellos mismos pues quedaron mal, pero como siempre el Señor aprovecha cada oportunidad para enseñarnos algo espiritual. O sea, no solamente les contestó y les dijo bola de hipócritas, ¿verdad? Y ustedes, no, siempre les venía, les descubría el corazón, pero siempre nos enseña, y eso es algo que debemos de agradecerle a Dios. Eso es un rasgo, esa es una característica del Señor. Que ¿cuántos de los que vamos a empezar por aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí, de repente nosotros ya sabemos que hicimos algo mal? A ver, levanten su mano. ¿Verdad que sí? Y bueno, y vamos delante del Señor y le decimos, ¿verdad? Pero yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo el Señor nunca nos deja ahí. Ay, Señor, ¿verdad? Estoy terrible con esto. Sí, mano, de plano tú no tienes ya remedio. Te lo he dicho quién sabe cuántas veces, ya me tienes hasta acá. O sea, nosotros vemos que el Señor nunca hace eso. Cuando llegamos así, o que nos intentamos justificar o autojustificar, el Señor pues pone los puntos sobre las íes y nos enseña y nos da nuestra enjabonadita si la necesitamos. Pero escuchen bien, o sea, nos pone en nuestro lugar, nos ubica, ¿sí? Nos ubica para que nuestro corazón esté receptivo para la hora que Él da la enseñanza, y ya la recibimos nosotros, ya no desde un ángulo o desde una postura de que me estoy tratando de justificar, sino
Ya humillé mi corazón, Señor, ahora sí, pues ya dale y dime lo que quieras, ¿no? Y ya viene el Señor y nos enseña. Y eso es algo de lo que estaba ocurriendo aquí. Algo recurrente en las enseñanzas del Señor es que siempre resalta las intenciones, ¿sí? O sea, la parte interna del individuo, que esa parte interna, las intenciones, las motivaciones del corazón, empate con las acciones, ¿sí? Porque ¿cómo se llama cuando hay una intención, pero hay otra acción? ¿Cómo se llama eso? O sea, yo tengo la intención de, vamos a decirlo así, ¿no? De dejarte en mal, pero estoy actuando como si te quisiera dejar bien. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía, ¿sí? Entonces el Señor quiere siempre asegurarse de que nuestras intenciones estén bien amarradas con nuestras acciones externas, que haya congruencia, ¿sí? Y congruencia es una demanda para cada discípulo del Señor. Es decir, bíblicamente no podemos concebir a un discípulo incongruente, que dice que ama al Señor, pero que sus acciones demuestran que no, que dice que tiene una vida piadosa, pero que realmente no. Y eso siempre lo remarca él, ¿sí? Él siempre condenó duramente la hipocresía de quienes pretendían fincar su vida devocional mediante un ritualismo, que eso es estéril, ¿sí? Y que más bien la intención que tenían era de impresionar a los que los veían. Y eso en esencia pues no es otra cosa más que retroalimentar el orgullo, ¿no? Entonces vengan por favor ahí les dije, capítulo 21, ¿verdad? A partir del versículo 1, vamos a ver los versículos 1 y 2 y nos vamos a ir deteniendo. El pasaje paralelo está en Marcos capítulo 12 del versículo 41 al 44. No, aquí con el café está bien. No, si tengo café, pues ya el agua, ¿para qué? No, ¿hay otro? ¿Verdad? Versículos 1 y 2 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea, estaban ahí en el templo. Marcos, ahí en el pasaje paralelo señala, dice que muchos ricos echaban mucho. Y acuérdense que ahí no eran ofrendas silenciosas, porque no habían billetes. Entonces, no sé, yo me imagino como que llegaban acá y así hasta desde arriba, ¿no? Le decían de las de acá, tras que se oyeran los chelines cuando caían, ¿verdad? O sea, porque el señalamiento, repito, que hace Marco, dice, muchos ricos echaban mucho. O sea, sí llegaban y echaban, ¿cuánto? Mucho. Dice, bien mucho, ¿verdad? Dicen allá. Versículo 2 dice, vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. O sea, eran las moneditas de las más chiquitas, esas de las que ya las vemos en el piso y ya ni nos agachamos, mejor le damos un patín, ¿verdad? Porque corremos más riesgo de agacharnos y luego ya no podernos levantar por una monedita de esas. O sea, ni para una embarradita, ¿verdad? De nada, dices, la veo ahí, no hombre, ¿verdad? Pero esto es lo que estaba refiriendo, era la moneda de menos valor que ellos tenían. Y dice, y ella llegó y echó esas 2 moneditas. Versículo 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Ven cómo mide Dios? ¿Sí o no? O sea, a Dios no lo apantallamos con chequezotes. Al hombre sí. Al hombre sí.
Oh, hermano, mire, siento acá del Señor, y ahí te entregan una paca, ¿verdad? Ahí, o un cheque que dices, ay, ¿cuántos ceros son? A ver, déjame. Y lo ves y dices, ay, gloria a Dios. Y pues sí, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno que se mochen, ¿no? Pero a lo que voy es, Dios no se impresiona con eso. Escuchen bien, Dios no es impresionable en ese sentido, porque Él ve el corazón. Es como esto, miren, las cantidades son muy relativas, y esto nos enseña eso. Cuánto se da es muy relativo a cuánto se tiene. Voy a poner un ejemplo, y ahorita voy a entrar más para allá, pero digamos, si el señor Carlos Slim, por mencionar a un mexicano, dijera, voy a dar para X causa, ¿verdad? Como un filántropo, ¿verdad? Dice, voy a dar para esta noble causa 10 millones de pesos. ¿Cómo diríamos nosotros? Es un dineral. Y bueno, para esa causa puede ser un dineral. La pregunta, ¿para él lo es? Yo creo que eso es lo que trae de morralla a su chofer, porque tiene cientos de miles de, no sé, o sea, una cantidad. Entonces, ¿qué es eso con respecto acá? Dice, sí dio mucho, sí es mucho, uno lo ve, y digo, para cualquier persona dices 10 millones de pesos, por ejemplo, pues sí es una buena lana, ¿no? Sí puedes hacer bastantes cosas con eso, pero en relación a lo que él tiene, si alguien llega y gana el salario mínimo, por ejemplo, y ahí andan boteando con lo de la Cruz Roja, y él agarra y le pone 50 pesos, ¿quién dio más? ¿El que dio los 10 millones o el que dio los 50 pesos pero que gana el salario mínimo? ¿Lo alcanzan a ver? Y yo quiero aclarar que esta enseñanza no estará centrada en el hecho de dar dinero. Sí, ahorita lo mencioné porque el mismo texto nos lleva ahí, pero la enseñanza no está centrada ahí. Si bien es cierto, toca el punto para indicar la condición real del corazón, porque eso es lo que el Señor les quería enseñar a fin de cuentas, ¿sí? La generosidad, mis amados, no se limita a los dineros, sino a todo lo que hay en nuestra vida, ¿sí? Cuando hablamos de generosidad nos referimos a un estilo de vida sacrificial, es decir, dar con alegría. Cuando decimos un sacrificio, no es el término bíblicamente sacrificio no es un ay, me está doliendo, es entrega. Dice, preséntense ustedes, dice, como un sacrificio vivo. O sea, no es de que me voy a dar ahí, me voy a andar acicateando yo solito, me voy a ir de rodillas, y es que es un sacrificio. Ay, no me voy a comer esto porque, y te lo ofrezco como un sacrificio, Señor. Tú sabes que me gusta mucho esto. Así han visto eso, ¿no? Allá en la tienda de enfrente así le hacen, ¿no? Vamos a entrar en cuaresma, que no sé qué, como sacrificio no voy a comer carne, pero le entran durísimo al tlapehue, ¿verdad? Del griego, alcoholizarse. Y le pegan durísimo al desenfreno, ¿verdad? Carnavales y de todo, pero no nos comemos unas hamburguesas o no vamos a los tacos. No sé si me explico, porque es en un sacrificio. Estoy haciendo el sacrificio, y el Señor dice, eso no, o sea, no estamos hablando de eso. Cuando se habla de sacrificio, se habla de una entrega, de una vida sacrificial. Repito, de dar con alegría, no por penitencia. ¿Lo alcanzan a ver? Eso no mueve al Señor. Eso no mueve al Señor. Y todo esto, el ser generoso, pues incluye el tiempo, incluye esfuerzo, ciertamente recursos, pero se entiende que es como parte de nuestra vida, ¿sí? Es como parte de nuestra vida. Si nosotros a veces no tenemos el recurso, pero tenemos el tiempo. ¿Me explico? A veces no tengo el recurso, pero tengo la habilidad para poder hacer esto y poder beneficiar, por ejemplo, a toda la congregación o en un ministerio determinado. No sé si me explico. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque a fin de cuentas
pues todo esto es vida. Si nosotros vamos y estamos trabajando y después de trabajar nos pagan, ¿verdad? O algunos les pagan antes, como sea, pero hay un pago, eso implica que debe de haber un trabajo que respalde eso. Y bueno, pues ahí lo tienes. Y si tú das de ese dinero que recibiste a causa de tu trabajo, ¿qué es lo que estás dando? ¿Nada más dinero? Eso, estás dando parte de tu vida, ¿sí? Si tú divides lo que ganaste en el número de horas que viviste o que implicó para ganar eso, pues ahí te estás dando cuenta cuánto de tu vida le pusiste. No sé si me estoy dando a entender, porque ya a algunos les empezó a salir así un letrerito tras de un signo de interrogación por acá. Pero creo que sí está claro, ¿no? O sea, si por ejemplo, si tuve que trabajar 10 horas para ganar 500 pesos, un ejemplo, y doy 250, ¿cuántas horas de mi vida di? Es la mitad, ¿verdad? 5. No sé si me explico. Pero eso es nada más tocante. O sea, lo que quiero dejar en claro es lo que es una vida sacrificial, es doy, pero también puedo dar en trabajo, puedo dar en tiempo, puedo dar en talentos, ¿verdad? Puedo ayudar, o sea, híjole, miren, lo voy a poner así. Ustedes no saben cuántas veces se me han acercado personas y me dicen: pastor, es que yo quisiera servir y quiero echarle ganas y quiero servir al Señor, pero no tengo tiempo. Entonces yo me pregunto acá, pues ¿para qué me dices? Hazte un tiempo, porque no quieres tanto. Hace algún tiempo se me acercó una persona y me dijo, es que me dijo: quiero hablar contigo, pastor. Sí, le digo, es que fíjate que traigo en mi corazón algo que me está consumiendo. Y sí, que es, pues es que yo quiero vivir para el Señor y tengo un llamado para servirle y ponerle todo mi tiempo y poder hacer esto y poder hacer esto otro. Y yo dije: oye, qué bien, o sea, felicidades, o sea, pues dale respuestas a Dios. Sí, yo quiero hacer esto y es que es como un fuego que me consume. Ya casi me ponía a llorar ahí, ¿no? Dice, pero no sé qué hacer, dice, porque es que por mi trabajo no puedo. Entonces le dije, pero a ver, entonces explícame, ¿es un deseo que tú tienes? O sea, ¿a ti te gustaría o el Señor te está llamando a eso? No, es que yo siento que el Señor me está llamando a eso. Le dije, pues muy fácil, no te la quiebres, deja tu trabajo. Y ya tragó gordo y ya se acabó la conversación. ¿Me explico? Porque ahora no estoy diciendo, todos voten su chamba, pues no estamos hablando de eso, no ese es el punto. Pero cuando surge una situación así, o sea, a lo que voy es de que se descubren el corazón. ¿Sí está claro o no? ¿Sí o no? Entonces, es decir, lo que Dios tiene en mente es que primeramente nos demos nosotros, a nosotros mismos, a Dios y obviamente a los demás. Primero nosotros, que tengamos esa determinación. Y dije la palabra correcta, determinación. Porque hay veces pues si tengo chance, si puedo, si no me sale otra cosa. Es muy diferente a cuando uno dice, yo ya determiné esto. Y llueve, trueno, relampaguee, nos vamos por ahí. ¿Me explico? Y Dios quiere que nos demos en primer lugar para Él. Y dar en la iglesia constituye un acto de devoción y de amor a Cristo. Sí, lo que demos, lo que tengamos en mano para dar, si es tiempo, si es trabajo, si son recursos, la ayuda que sea. ¿Me doy a entender? Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el pasaje de 2 Corintios, del versículo 8 al capítulo 8, versículo 1 al 6. Lo voy a leer rápido. Dice, repito, es la Nueva Traducción Viviente:
ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Aquí estamos hablando de Grecia. Él está escribiendo a los Corintios, que era la parte sur de lo que nosotros ahorita conocemos Grecia. Macedonia era la parte norte, ¿sí? Y la capital de Macedonia era una ciudad que se llamaba Filipos, y ahí había una iglesia. Dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones, dice, y además son muy pobres. Esas iglesias de Macedonia, se está refiriendo a ellas. Dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Fíjense, ellos no se amargaban por su condición, ni sentían como una pérdida el dar, sino como una ganancia. Y yo debo de recordarles que fue la iglesia de Macedonia, es decir, la iglesia de Filipos, y obviamente de otros pueblitos, quizá otras comunidades de por ahí, pero que pertenecían a la región de Macedonia. El sur era Acaya. Fueron los únicos que a lo largo de todo el ministerio de Pablo lo estuvieron sosteniendo, y que hubo un tiempo así como que se les perdió, yo creo que se les cayó el internet y ya no lo encontraban ni por Facebook, ni le mandaban WhatsApp si no les contestaba, quién sabe qué pasó, pero por un tiempo le perdieron el rastro a Pablo, y ellos no dijeron, no, pues quién sabe qué haya pasado. Y ellos dijeron, no, quién sabe por dónde ande, pero vamos a seguir guardando, hay que buscar en dónde está. Y cuando ya lo encontraron, dijeron, ay, qué bueno, ahí te va. Pero fueron los únicos y no eran los más ricos. Curiosamente, la gente más pudiente estaba en esta iglesia de Corinto, ¿sí? A donde les está escribiendo y los está enseñando. Entonces, repito, estos hermanos pues pobres, ellos no veían como una pérdida el dar. La pregunta es ¿cómo es para nosotros? Si hemos de servir en algo, ¿cómo es para nosotros? El meter tiempo, ¿cómo es para nosotros? El meter recursos, ¿cómo es para nosotros? Es decir, cuando damos sentimos que nos cortan un dedo, ¿verdad? O es con alegría. Yo cuando pago impuestos sí siento que me cortan un dedo, pero ese es otro asunto, ¿sí? Pero cuando estamos dando en el reino para que el reino avance, ¿sí? Para que se puedan tener mejores condiciones en lo que haya que hacer, ¿cómo lo vemos? ¿Como una pérdida o como una ganancia? En lo que sea que hagamos. Es una buena pregunta, ¿no? Versículo 3 dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, fíjate lo que está diciendo de ellos, no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Aquí hubo de hecho les voy a dejar de tarea todo el capítulo 8 y 9 de segunda a los Corintios, porque el contexto es precisamente la ofrenda a los hermanos que estaban en Jerusalén, que ellos habían empobrecido por una hambruna. Es a los que Pablo también se refiere allá a finales de la carta a los romanos, cuando se refiere a los pobres de Jerusalén, ¿sí? Había habido una sequía muy prolongada y estos pobres de Jerusalén, escuchen, ellos fueron los primeros creyentes. Se está refiriendo a la iglesia que nació ahí en Pentecostés. Se está refiriendo a esos hermanos que habían estado en distintas partes pues ahora sí que del mundo, ¿sí? Conocido en ese entonces, y que habían ido a Jerusalén y que ahí se convirtieron. De esos son de los que dice ahí en Hechos que ellos iban y vendían sus propiedades y se juntaron ahí. De ellos está hablando, lo cual debo de decir, ¿sí? Por cierto, que se ve como algo muy piadoso, ¿no?
dices, ay, qué bonito. Mira, los hermanos llegaron y este hermano pues era, por ejemplo, este es de Alejandría, allá en Egipto, y allá tenía sus propiedades, las vendió y se vino otra vez para acá e hicimos nuestro coto cristiano. Había una escuela cristiana, un Oxxo cristiano, ¿verdad? Así un súper cristiano, una refaccionaria, todo cristiano, todo. ¡Ay, qué bendición! Dice que nadie padecía necesidad, porque ¿qué necesitas? Órale, brother, ahí está. Pero escuchen bien, eso fue un error. Nosotros lo vemos y decimos, ¡ay, qué piadoso, qué bendición, qué tremendo! Pero escuchen bien, eso no fue la instrucción que el Señor les dio. La instrucción que el Señor les dio dice, espérense a que venga el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo empiecen a testificar aquí en Jerusalén, después en Judea, en toda Samaria, y váyanse por todos lados. El Señor nunca les dijo, vénganse y acomódense aquí. El Señor les dijo, regrésense a sus lugares y allá prediquen el Evangelio, que a fin de cuentas eso se logró pues algunos años después, con lo que se conoce como la diáspora. ¿Sí? Es decir, vino una persecución. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Antes de ser el apóstol Pablo era Saulo y era perseguidor de la iglesia. Pues les empezaron a poner una corretiza por todos lados. Entonces se regresaron, muchos de ellos se regresaron a sus lugares ya empobrecidos, ¿sí? Y así es como empezaron a brotar iglesias por todo el mundo. Pero eso se debió de haber hecho desde un inicio. Sin embargo, estos hermanos de Macedonia entendieron, dicen, es que ellos fueron los primeros, y si nosotros tenemos el Evangelio es porque de ahí salió. Y qué impresión cuando un hermano o cuando alguien es agradecido, ¿a poco no? Qué fea es una persona mal agradecida. Qué mal plan cuando alguien es mal agradecido, que le tiendes la mano y al ratito tú estás en una necesidad y tiene la posibilidad de echar la mano y se voltea hacia otro lado, se hace el sueco, hace una expresión, ¿sí? Qué gacho, ¿no? Qué feo. Bueno, estos hermanos tenían en claro eso. Fíjate lo que le está diciendo a los pudientes de Corintio. Le está diciendo, miren, los pobres del norte nos rogaron y dieron y juntaron para mandarles a los hermanos que estaban pasando necesidad allá en Jerusalén. Mateo, vengan conmigo a Mateo capítulo 6, por favor. ¿Sí quedó claro eso? Ese es el contexto por lo que está diciendo. Entonces, ya teniendo esta fotografía ahí, cuando estén en casa y lean todo el pasaje completo, van a decir, pues de esto está hablando. Entonces ya cobra más sentido. Mateo 6, del versículo 1 al 4, eso es parte de lo que es el Sermón del Monte. Y dice algo, dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Es decir, buenas acciones, expresiones de una naturaleza bondadosa, pero que tiene que ver con el yo me justifico con esto. Dice, no, guárdense de eso, cuídense de eso, cuídense de sentirse como que ya hice esta buena obra y qué bueno soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. ¿Ah? El himno del humilde, pues. Entonces dice, no, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y escuchen bien, dice, para ser vistos de ellos. ¿Lo ven? Subraya esa expresión, para ser vistos de ellos. O sea, tú estás haciendo buenas obras, pero lo estás haciendo para ser visto de los hombres. Dicen, no, yo no. Bueno, pues cuídese. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí empieza con un serio recordatorio de evitar que por nuestras acciones externas podemos tener méritos para ser justificados por Dios. Eso lo enseñaban los escribas y fariseos, ¿sí? De hecho, ellos enseñaban que con el ser judío eso ya era suficiente para merecer el cielo, porque decían que como eran descendientes de Abraham y que Abraham había hecho tantas buenas obras y tales
tantas buenas obras alcanzaban para cubrir a toda su descendencia. Pues la Biblia no dice eso, pero ellos lo enseñaban, y la gente, tenemos que entender que esto es lo que la gente creía. Por eso a la hora que el Señor llega y les dice, guárdense de hacer buenas o justicias propias para ser vistos de los hombres, era una enseñanza contraria a lo que ellos tenían en mente. Nosotros lo vemos distinto, pero esto ellos es lo que ellos tenían, repito, ahí en mente, ¿sí? O sea, para ser vistos, o sea, no les interesaban las buenas obras, sino el ser vistos, admirados. Me suena como el Teletón, ¿no? O ese tipo pues sí, de programas de recolección. Y de eso debemos de cuidarnos mucho. Que si bien es cierto, por ejemplo, que hay ministerios de misericordia que son necesarios en la iglesia y debemos ejercitarnos en ello, eso nunca debe de ser para atraer a nadie, como una estrategia de crecimiento, ni tampoco para nosotros sentirnos que ya estamos haciendo pues algo meritorio. El dar, el congregarnos, meditar en las escrituras, servir, orar, ayunar, todos esos son actos de adoración a Dios. No para exaltar la justicia propia. Así que tampoco debe de ser el medio para ganar la admiración de los hombres. Ay, ¿ya viste ese hermano cómo ora? Ay, la hermana, qué bonito ora, yo quisiera orar como ella, ¿verdad? Y si esa persona se pone así, y luego la otra la ve y dice, ay, pues así también, a ver cómo se pone, y cierra los ojitos, los aprieta o los pone suavecitos. Hace muchos años, en otra congregación que estuvimos, dieron un curso que enseñaban a hacer milagros, ¿no? Entonces dieron un curso de cómo se deben de poner las manos cuando, chécate esta, profe, para poder recibir la bendición. Entonces ellos decían que cuando uno orara, pusiera las manos así, porque así, pues si Dios ya te bendecía, pues no se te cae, porque pues ya la agarras, ¿no? Que si tú las pones así, esto no, pues así, se te resbala. Entonces ¿vieron? ¿Te acuerdas de eso? Dieron esa enseñanza y pues tú te quedas y dices, no inventes, o sea, ¿esto de dónde lo sacan? Pues de la Biblia no. Pero bueno, ¿no? Al ratito, ahí, ya cuando estaban al frente, así los hermanos, ¿verdad? Por alguna razón ahí estaban orando, porque ahí se acostumbraba que para todo, pásenle acá al frente, ¿no? Entonces estaban todos ahí al frente y si estaba un hermano así o una hermana acá, llegaba otro hermano ahí de los líderes, ¿verdad? Y le agarraba la mano y se la ponía al revés. Y ya le decía así para que no, así tiene que estar. Y los otros, pues, y al ratito llegaba, andaba checando cómo estaban las manos, pues, para que no se les fuera a caer la bendición. Sí, no, y así no va. Versículo 2, ahí de Mateo 6, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, o sea, no llames la atención, ¿sí? No convoques a que te vean lo que estás haciendo, no les llames, digas, hey, mira lo que voy a hacer, Mira, vas a ver esto, ¿ya están viendo todos? Sí, ahí les va. Así como cuando las fotografías cuando van de los políticos, pues, que van a inaugurar algo y todo, no, ya que estén aquí, ¿verdad? Y que me vean cortando el listón, ya está, todos, sí, ya vieron todos, y la obra no está terminada, ¿no? Bueno, eso pasa. Y dice el Señor, no, así no es. Y dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Sabes? Hipócrita es la palabra jupócrites, que quiere decir un actor de escenario. A ellos los conocían así como jupócrites, es los que se cubren el rostro, ¿sí? Se ponían máscaras, se ponían una máscara de enojado, una de contento, y hacían todo, pero no se veía el verdadero rostro. Entonces era, o sea, como un actor de escenario, eso es lo que eran. Y dice, en las sinagogas y en las calles, escuchen bien, ese para indica propósito, para ser alabados por los hombres. Dice, de cierto que ya tienen su recompensa, es decir, ya tienen lo que buscan. Literalmente,
esta expresión de ya tienen su recompensa quiere decir ya tienen el pago, ya tienen el reconocimiento de los hombres. Pregunta, ¿de qué nos sirve el reconocimiento de los hombres? En otras palabras, si uno hace algo y dices, es que lo hago porque en mi corazón, yo voy a decir que es para el Señor, pero yo busco que reconozcan lo que estoy haciendo. Y cuando alguien viene y reconoce y dice, ay, qué tremendo, hermano, que se aventó con esto. Ok, y el otro dice, sí, ¿verdad? Ese fue su pago, ya. Hasta ahí, ya no, en otras palabras, eso ya no le cuenta. Eso ya no. Ahora, como creyentes, en otras palabras, si somos cristianos y hacemos cosas así, con esa intención en el corazón, entonces eso ya no será contado dentro del tribunal de Cristo. Entonces mejor dejemos que Dios sea el que nos premie por las cosas que hacemos, sea aquí o sea allá. ¿En dónde quiere usted tener la recompensa, aquí o allá? A ver, miren, no tenemos que ser un Einstein, pero ¿en dónde lo queremos? ¿En dónde lo preferimos? Si te van a dar un regalo, ¿quieres que sea un regalo que te dure 100 años más o que sea eterno? Si te van a dar una riqueza, ¿quieres la riqueza aquí o la quieres eterna? Pregunto. ¿Sí o no? Digo, no hay que ser muy brillantes para poder deducir algo así. Entonces dice, fíjate, si andan haciendo esas cosas por el reconocimiento de los hombres y los hombres se lo reconocen, ese es su pago. Es como aquel que fue, hizo y trabajó y luego dice, uy, pues uno está ahí dándole, le está echando ganas y va ahí con los hermanos y hace esto y ni las gracias le dieron a uno. Bueno, pues gracias, ahí está tu recompensa. Gracias, muchas gracias, fue muy útil. Ya, esa es tu recompensa. Entonces mejor, eso es nomás para que nos dé calambres y vayamos ubicándonos en donde tenemos que nosotros poner nuestra mirada y cuáles deben de ser nuestras expectativas. Pues yo lo hago esto y si nadie me dice nada, nadie lo nota, no me interesa, yo sé para quién lo hice y sé quiénes se están beneficiando con eso. ¿Me explico? ¿Sí o no? Entonces, escuchen bien, dar limosna, me quiero regresar ahí, dar limosna, ¿qué es lo que entendemos por limosna? Así en nuestra mente religiosa, ¿qué es limosna? Así, primera instancia, limosna, ¿qué es? Generalmente es doy lo que sobra, ¿verdad? Entonces aquí no está diciendo eso. Cuando dice dar limosna, este es un asunto de concepto, ¿sí? Porque la palabra limosna no quiere decir dar lo que te sobra. La palabra limosna o el vocablo, ¿sí? Eleos, que esa es la raíz de limosna, está medio impronunciable la palabra correcta o precisa, pero quiere decir acciones de compasión y benevolencia hacia los débiles y necesitados. Fíjate, no es lo que sobra. Una limosna entonces es una acción de compasión y benevolencia hacia los débiles y necesitados. O sea, cuando tú le hagas un bien a alguien, es a lo que se está refiriendo. No es cuando des lo que te sobra. No está hablando, repito, de eso. Así, ahí la morrayita, ¿no? Las moneditas esas, las que hacen luego se traban ahí en el pantalón y que echan a perder luego las lavadoras, porque ya no se dio uno cuenta que las traía ahí y al ratito ahí las dejó, ya ya se atoró la monedita en quién sabe dónde y una moneda de tostón de 10 centavos ya me echó a perder la lavadora. Esas ni las quiero, pues ahí van de limosna. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, repito, a acciones compasivas. Quiere decir que no lo hacían ni por obediencia a Dios, ni por amor, sino por orgullo y por vanagloria. Y les voy a decir algo, o sea, no está mal hacer algo y que nos vean hacerlo, porque pues a veces uno hace cosas y los demás te ven hacerlo. Lo que el Señor reprende es hacerlo para que nos vean.
Voy a hacer esto, o sea, lo que está en mi corazón, y lo voy a hacer para que me vean. Hay cosas que se hacen que nos ven hacerlo, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que está en mi corazón? ¿Hacerlo para que me vean? Pues no, es ahí donde estamos mal. En Hechos 9:36 dice: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Sí? Nos dejan las mismas, ¿no? Bueno, Dorcas quiere decir gacela. Tabita, Dorcas, pues quién sabe de qué lo tradujeron, me dejan en las mismas, pero quiere decir gacela. Dice: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ajá. ¿Abundaba en qué? En buenas obras. Ella hacía ropa y las regalaba, las prendas, las daba a los necesitados. Eran actos de compasión. Es decir, ella tenía recursos, pero ella misma los hacía, o yo no sé si enseñaba a varios y ahora le vamos a darle ropa a esta gente que está necesitada. ¿Sí? Dice, abundaba. Entonces los actos de compasión son necesarios y debo decir, son muy agradables delante de Dios. Porque ahí en Santiago nos dice que Él es muy misericordioso y compasivo. Y si nuestro Padre es muy misericordioso y compasivo, ¿cómo debemos de ser nosotros? Muy misericordiosos y compasivos. O sea, hay alguien en necesidad, hay alguien que está ahí que necesita pues un taco, ¿verdad? Pues ¿qué es lo mínimo que podemos hacer? Pues darle un taco. ¿Hay alguna necesidad en ese sentido? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues darlo, seguramente podemos hacerlo. Seguramente podemos hacerlo. ¿Qué es lo que hagan ellos con eso? Pues eso ya es otro asunto, ¿verdad? Hay un balance en todo eso y esa es toda otra enseñanza. Y si en repetidas ocasiones nosotros vemos en los evangelios, cuando se hablaba del Señor, dice que Él y tuvo compasión de la gente y tenía compasión de la gente. Eso es algo que debe de estar en nosotros. Y debo decir una cosa, la iglesia y en general, y esta congregación no escapa de eso, pero en general nos hemos vuelto indolentes a las necesidades. Y no estoy hablando de un evangelio de obras, no estoy hablando de un evangelio social para dar a conocer la congregación, no para ser vistos, sino en lo individual. ¿Sí? En lo individual, porque no necesitamos necesariamente organizarnos para hacer buenas obras. Cada quien en lo individual, ahí en su casa, en su colonia, con los tíos, con la familia, ahí es en donde la luz de Cristo tiene que brillar. Ejercer compasión y misericordia no está restringido, nunca debe de estar restringido al currículo de una congregación. Es decir, no es una actividad clerical, no es una actividad eclesiástica. Esto va en la vida de cada quien. ¿Cómo somos en lo individual? Con nuestros compañeros ahí en el trabajo, cuando tenemos oportunidad les echamos la mano, somos de bendición con ellos. ¿Me doy a entender? O sea, pueden ver en nosotros a alguien a que se pueden acercar si tienen una necesidad. Y no necesariamente porque tengas los recursos, simplemente es porque encuentran confort y encuentran consuelo. Versículos 3 y 4 de Mateo 6 dice: mas cuando tú des limosna, cuando tú hagas acciones compasivas, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu mano derecha. O sea, no lo andes cacareando, pues. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, practicar actos de compasión es un deber de todo discípulo de Cristo. ¿Sí? Es un deber con unas recompensas de riquezas eternas. No son materiales para este mundo, ¿verdad? Que le voy a decir una cosa, en el cielo no nos sirve nada de lo material. Aquí nos hacen un parote. ¿Sí o no? Porque como dice el proverbio 34.755, las penas con pan son menos. ¿Sí o no?
Y uno la puede estar pasando muy mal. Ahora si tienes un clavito, un buen clavito ahí, pues se siente mal, pero como que se siente menos mal, ¿no? El asunto es de que eso no nos sirve allá. Y las recompensas están prometidas allá, aunque a veces Dios nos bendice aquí. Pero si Dios nos bendice aquí, lo mismo necesitamos y debemos hacer nosotros. ¿Sí me explico? Para no, o sea, que no haya la actitud de, ay, me dan, retengo, porque eso es avaricia, lo cual es idolatría. Si el Señor te da, bueno, no es de que, ay, este tiene y bueno, si el Señor te mueve así, pero también tenemos que ser sabios administradores. Debemos administrar lo que Dios nos da. Me explico, ven cómo en todo hay un balance, porque de todas estas cosas se aprovechan los bribones, los pandilleros del evangelio. No, hermano, usted dele, hermana, no, pues yo ahorita no tenga, pues prométele, vamos a levantar una promesa de fe. Todas esas cosas son antibíblicas, porque no podemos dar algo que no tenemos. Podemos dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Y de lo que tenemos, no las obras, sino de lo que tenemos. ¿Sí me expliqué o ya los hice un lío con el trabalenguas? Entonces, toda la expresión del versículo 3 es un hebraísmo en sí. Cuando dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es un hebraísmo, ¿sí? Que significa da porque es bueno, da porque es una buena obra, no porque da buen nombre. Eso es lo que quiere decir. Da porque es bueno, es una buena obra. No des porque da buen nombre dar. Porque dar da buen nombre, ¿a poco no? Oh, fulanito, oh, es generoso, oh, y esto, oh, es bien tremendo, uy, esa es la onda, ¿no? Dice, no des por eso, da porque es bueno. Entonces, el pasaje no debe entenderse como una prohibición al dar, ¿verdad? Y ser vistos por otros. Más bien está hablando de la condición del corazón, el propósito cuando se da. Si es un acto de dar para ser vistos y reconocidos por los demás, tache, ya no va por ahí. ¿Sí quedó claro el punto o no? Seguimos avanzando. Regrésense por favor a Lucas 21 y nos vamos a los versículos 5 y 6 porque ya vamos a entrar al final. Mateo, no vayan a Mateo, les voy a decir el pasaje paralelo, Mateo 24, 1 y 2 y Marcos 13, 1 y 2. Y habla, aquí predice la destrucción del templo. Acuérdense, está hablando aquí de que no debemos de clavarnos, no debemos de fijarnos en las cosas externas. ¿Sí? Todo esto está ocurriendo ahí en el templo, les está diciendo, acuérdense, les estaba enseñando una cosa, volteó, vio todo el tema de allá de que estaban unos, pues pudientes, ¿verdad? Y así echándole mucho ahí al arca y cómo llegó la otra viuda, ¿verdad? Muy pobre y echó las dos blancas ahí y había como que habían distintos escenarios, ¿no? Ahí. Entonces ahí en el versículo 5 vemos y dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hace algún tiempo vi un documental de lo que era la ciudad alta de Jerusalén. Lo que queda de todo esto que nosotros vemos aquí es lo que ahorita se ve y se conoce como el Muro de los Lamentos. ¿Sí lo han visto? ¿Sí? Ok. Bueno, era una explanada muy grande. Todo eso fue una obra de arquitectura y de ingeniería impresionante que la llevó a cabo Herodes el Grande. Sí, era un buen arquitecto el tipo. Y bueno, eran unos cortes, unas piedras impresionantes, ¿verdad? Y había toda una cimentación que
que no se explicaban. Bueno, ya después empezaron a tratar de explicar cómo es de que lo habían hecho, pero estaban mostrando, hicieron una maqueta de cómo era, cómo se veía el templo y cómo se veía toda esa explanada, cómo se veían los patios, ¿sí? El asunto es de que la piedra con la que estaba hecha el templo era blanca y tenía muchos motivos en oro, dorados, o en pintura dorada. El caso es de que la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, y la parte alta estaba sobre una loma. Ajá. Nosotros ahorita lo vemos así y ahí se ve, y luego vemos acá el resto de la ciudad ahí en Jerusalén, pero lo que es el templo y lo que ahorita es la mezquita de Omar, ahí está, es sobre un monte. Bueno, eso, mis amados, se veía desde kilómetros, ¿sí? Pero se veía resplandeciente por la puesta del sol. Se hacían unos colores, se enrojecía un poco más y se veía espectacular, no solamente el templo, ¿sí?, pero toda la explanada, todo eso, y resplandecía. Era una obra de arquitectura, era lo más impresionante que había en sus tiempos. No recuerdo cuál fue, me puedo estar equivocando, pero tengo la idea, si no mal recuerdo, que lo alto, o sea, el pináculo del templo era el equivalente a un edificio de 14 pisos aquí, hoy en día. Está grande, ¿no? 14 pisos para arriba, está alto. Dijera el ranchero, está alto para arriba. ¿Sí? Pues 14 pisos está. Pues, ¿ustedes creen que cuando el diablo tentó al Señor y le dijo, déjate caer del pináculo ahí del templo, que al cabo a sus ángeles mandará y que te cachen, ¿verdad? Y no te va a pasar nada? ¿Poco creen que eran de un segundo piso? Pues uno se cae de uno de esos y pues a lo mejor se quiebra un hueso, pero rebota. Pero de 14 pisos no queda ni nada. ¿Sí lo ven? O sea, estaba muy alto y todo eso se veía. Y ellos estaban ahí en el templo, o sea, era ese momento. Decían, ve qué esplendor, ve qué piedras. Pasaban y veían las piedras talladas, impresionante. O sea, era algo que dejaba embelesado a la gente que veía eso. Era una maravilla. Y estaban estos ahí diciendo, mira qué hermosas piedras, qué bien adornadas están. ¿Cuál era el enfoque de estas personas a las que se dirigió el Señor? ¿Cuál era el enfoque? Completamente externo, ¿sí? Y Él fue muy enfático al hacerles saber que lo externo no permanece. Eso fue lo que les dijo. ¿Les parece increíble todo esto? Sí, pues todo esto se va a destruir. Va a llegar un momento, o sea, nada más les dice para que no se hagan muchas ilusiones con lo externo, porque lo externo se acaba. Y yo creo que todos lo podemos ver, ¿cierto o no? ¿Verdad que ya no somos iguales que hace 35, 40, 50 años? Todo se desacomoda, ¿sí? O sea, y así es el tiempo. Así es. Entonces les está haciendo saber que los bienes materiales son útiles, pero que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales, ¿sí? Que lo externo nunca debe de ser el enfoque de sus vidas. O sea, ustedes están, ¡ay, qué tremendo templo! ¡Uy, sí, las piedras! Y fíjense, y teniendo al maestro de maestros predicando y estos admirando y alabando las piedras. ¿Cómo la ven? Yo quiero decirles algo, y esto no es bonito, pero dentro de la llamada iglesia, dentro de la cristiandad, hay quienes miden la calidad de una iglesia por la calidad del edificio en donde se reúnen. O sea, o sea, la obra, ¿verdad? Dicen, no, es que está creciendo la obra. Una vez estaban unos pastores amigos, y él me dijo aquí, dice, oye, está creciendo la obra, ¿no? Le dije, no, pero es que eso no es la obra del Señor. O sea, eso no es obra de Dios.
Dios no se dedica a hacer edificios, se dedica a edificar gente. Su iglesia no son edificios, nos sirven mucho, porque bueno, nos sirven para que no nos dé el sol, porque ahí te encargo el domingo a las 12 del día, con el sol aquí. Nos sirven para que no nos llueve, nunca llueve, pero ya nos ha llovido y a veces hasta en la milpita. Entonces, pues nos ha servido, o nos sirve para no tener que cancelar. ¿Se acuerdan antes de que tuviéramos esto? Híjole, ya empezaba a llover y aquí en pleno servicio y córrele a levantar cables y levantar de todo porque el agua se metía, ya dejaba de llover afuera y seguía lloviendo adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues se necesita, pero nunca debe de ser el enfoque. Repito, hay quienes miden la calidad de la iglesia por la calidad del edificio. Y ves cómo el enfoque de la vida de esa congregación está siendo consumida por tener un mayor edificio para la gloria de Dios. Y piensan que por tener un edificio muy grande la gente va a decir, no, pues es que es para que el Señor se glorifique. Pero el Señor no se glorifica si no se predica el evangelio. Les voy a decir una cosa, yo nunca he estado, a lo mejor algunos de ustedes sí, o conocen a gente que haya estado allá en la Capilla Sixtina en Roma. Dicen que es impresionante, o sea que el lugar que tiene una belleza impresionante, los edificios, las pinturas, pues unas obras de arte. Imagínense Miguel Ángel ahí, todos los detalles, le llevó quién sabe cuántos años. Obras de arte, obras de arte. Pregunta, ¿eso glorifica a Dios? ¿Sí? O sea, lo que les estoy diciendo, no, miren, no malentendamos. Las instalaciones que tenemos debemos de buscar tenerlas bien y de mejorarlas siempre que se pueda. Eso forma parte de una buena administración. Lo que tienes, tenlo bien y mejóralo, ¿sí? Porque te da un servicio. Eso es ser un buen administrador, ¿sí? Si están aquí conmigo, no es el enfoque, pero hay que tenerlos bien. Nosotros conocimos a gente que pues estaban hablando acerca de crecimiento. Hace muchos años vinieron unos pastores de allá del norte, y de muy del norte, y estaban, no, es que ahorita estamos en una empresa muy importante para el reino, ¿verdad? Estamos construyendo un auditorio que nos está costando $50 millones. El que tenemos no es muy grande, dice, cuesta como 10. Te quedas así, dices, órale. No sé, ¿ustedes saben más o menos cuántos son $50 millones? Es mucha lana. Más o menos $1 millón te anda dando como unos $3,500, $4,000 al mes de intereses, más o menos. Moviéndolos bien, a lo mejor le puedes sacar hasta los 4,500. Multiplícalo por 50 más mucho. ¿Cuántos misioneros puedes sostener con eso? Que te avienten un puñito de esos, ¿no, profe? A ver qué andas haciendo. ¿Te los mando? Más que no vino el tesorero, pero ahorita, si no, que te cortan el cheque. ¿Sí lo ven? O sea, y es que es para la gloria de Dios. Es esto. Estaba en congregaciones también allá en el otro lado, en que yo entraba y me daba miedo sentarme en los sillones esos. Digo, dices, oye, ¿no te gustaría uno de esos? No, pues ¿cómo no? Pero a lo que voy, la vida de la congregación no debe de girar en torno a eso. Porque luego la vida de la iglesia gira en torno a, ya tenemos esto, ahora vamos por más, ahora, pues, ¿qué no tienen fe, hermanos? No, pues sí, pues órale, échenle más, ¿verdad? Y este otro año, y nos vamos a extender para acá. ¿Y eso qué? Digo, si es necesario, si forma parte del dar el servicio, del dar el mantenimiento,
Otra vez, esto tiene que estar muy empatado con el corazón. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí o no? ¿Sí quedó claro? Es decir, hay un balance en todo esto. Las cosas que tenemos debemos de tratar de tenerlos lo mejor posible. O sea, hay que cuidarlos, las sillas, todo lo que sea, hay que cuidarlo, ¿sí? Porque nos da un servicio, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Entonces vámonos ya para las conclusiones. Son 35 puntos, así que vámonos rápido. ¿De qué hemos hablado? Ok. De que una vida de genuina y sencilla devoción se aleja de todo aquello que contribuye al orgullo espiritual, ¿sí? Todo aquello que me pueda hacer sentir, es que, ay, qué bien le hago, ay, soy bueno en esto, gloria a Cristo por mi vida, ¿sí? Y luego se sienten, ¿no? ¿O qué van a hacer sin mí? Y eso lleva a tener unas actitudes que huelen mal. Entonces, una vida de devoción al Señor, y eso es lo que en verdad nosotros necesitamos como discípulos, como creyentes, dejarnos de tantos rollos, mis amados. Hay tantos rollos, y vivir una vida, una sencilla devoción a Cristo, sencilla pero profunda devoción a Cristo, y todo aquello que contribuya al orgullo en mi corazón, que no me lleve a eso, pues hacerlo a un lado, descartarlo. Y lo que hagamos debemos de hacerlo partiendo del principio interno de ser aprobados por Dios, no por la búsqueda de los elogios de los hombres. Debemos partir de ahí. ¿Qué es lo que Dios aprueba? ¿Qué es lo que Él quiere? Él nos mandó a hacer esto. Le voy a decir una cosa, luego nos metemos en muchos problemas porque nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, aunque sean cosas buenas. Oye, pero hacer esto, y es que tengo esta buena idea. Es que para buenas ideas, ¿a poco no nos corre la ardilla bien rápido? Podemos tener excelentes ideas, pero si el Señor no está dirigiendo, mejor no meternos, aunque sea algo muy bueno. Porque el Señor, si se originó en nosotros, aunque sea algo bueno, y digo bueno entre comillas, el Señor no tiene que recibirlo. No necesariamente se exalta al Señor con eso. Pero cuando el Señor nos lleva a hacer algo, por muy sencillo que sea, y nosotros damos respuesta en obediencia, eso huele también para Él. Aunque sea algo tan sencillo como que el Señor me puso en el corazón venir y poner las sillas y quitarlas. Y eso voy a venir y lo voy a hacer, ¿verdad? Pensando y sabiendo que le estoy haciendo un servicio a mis hermanos, que quienes van a llegar a lo mejor viene y se torció ahí en la bajada, se dio un derrapón, yo no sé, pero van a estar y que estén bien, ¿sí? Es más, voy a estar orando en lo que la estoy poniendo, dándole gracias a Dios por los hermanos, por los que vayan a venir, que el Señor abra su corazón. ¿Poco no sería diferente nuestra actitud y el espíritu que habría en una reunión? ¿Sí o no? Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. A lo mejor nadie lo ve. A lo mejor nadie lo ve. A lo mejor nadie se da cuenta y probablemente nadie aprecie, ¿verdad? Cuando hay hermanos que vienen a hacer el aseo, y que tú vas al baño o que sabes que tus niños o que tus niñas puedan ir al baño y que no va a haber un cochinero, que vas a llegar y que va a estar limpio. ¿A cuánto les gusta llegar a un baño sucio? O sea, hasta las ganas se te quitan, ¿no? Dices, mejor aprieto cuerpo y ya. Pero ¿qué dices? Llegas y está limpio, desinfectado, ¿sí? Y a veces son cosas que luego la gente no pensamos y no damos gracias. Yo creo que debemos de observar ese tipo de cosas, llegar y decir, ay Señor, gracias, bendice a los hermanos que estuvieron limpiando esto, y yo me voy a apuntar también, pero no tengo tiempo, estoy muy ocupado. No, el Señor sabe que sí quiero, pero no tengo tiempo.
Entonces mejor no digamos eso. Porque si es el Señor sabe, pues si el Señor sabe los pensamientos de nuestro corazón y sabe que eso son patrañas. Entonces mejor alineémonos con el Señor. Como creyentes debemos de estar contentos, satisfechos, sabiendo que Dios ve en lo secreto, ¿sí? Y que Él es generoso. Que no hacemos las cosas para que nos recompense, pero les voy a decir algo, Él da recompensa. Escuchen bien, es parte de su naturaleza. Dios dice, la palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Es galardonador, o sea, Él no tiene por qué hacerlo, y estas son de las cosas que luego yo no alcanzo a entender de Dios. ¿Por qué es así? Porque no tendría por qué hacerlo, pero sin embargo, o sea, no tendría por qué recompensarnos por algo que nosotros debemos de hacer como una responsabilidad y como una obligación, y sin embargo todavía viene y nos recompensa en la eternidad. Y diseña todavía, ¿sí?, un tribunal, el tribunal de Cristo, para recompensar las buenas obras que hicimos ya como creyentes para la eternidad. Pregunta, ¿Él tendría que hacer eso? ¿Tiene alguna necesidad de hacer eso? ¿Ustedes qué creen? Miren, ya con que estuviéramos en el cielo de panzazo, si ustedes quieren, por la eternidad, con eso sería más que suficiente, y para estar agradecidos, como dice el canto, eternamente agradecido, porque haya provisto por el pago para nuestros pecados, que desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, ya sabiendo que sus criaturas le iban a dar la espalda, aún antes de hacerlos, ya estaba determinado que ya estaba provisto el pago para los pecados de todos aquellos, ¿verdad?, que creyeran en Él. Qué impresionante es nuestro Dios. Y eso debería ser ya más que suficiente. Con salvarnos de la condenación, más que suficiente. Pero Él va más allá todavía. No solamente nos salva de la condenación, pero nos hace sus hijos, nos pone su vida. Tenemos la vida de Cristo. Vida eterna es cualidad de vida, la vida de Cristo. Y más allá todavía nos recompensa por andar en las obras que Él puso de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ni siquiera esas buenas obras se originan en nosotros, se originaron en Dios y Dios las pone ahí, y nosotros simplemente le damos respuestas y todavía Dios nos recompensa en la eternidad. ¡Qué maravilla de Dios! Y al no entender esto, claro, nos tenemos que conformar con los pedazos de lodo, con los zoquetes de lodo, ¿verdad?, que son la aprobación del hombre y que el hombre me reconozca. ¿Qué es eso a un lado de lo que les acabo de comparar ahorita, de lo que les acabo de decir? ¿Qué es el que me reconozcan? Busco que me reconozcan a un lado de esto otro glorioso. Sin embargo, por no tener la mirada puesta en las cosas de arriba, es que perdemos muchas cosas y nos desenfocamos, ¿sí? Entonces nuestro enfoque, y ya con esta me despido, pero nuestro enfoque, mis amados, nunca debe de ser el externo. Hay cosas externas, hay cosas ciertamente en nuestro corazón, acciones que tomamos, que pues nuestra conducta, ¿en dónde se manifiesta? Pues en lo externo, es lo que la gente ve, las cosas que hacemos es lo que la gente ve lo que hago, no lo que pienso. La gente ve mis acciones, no ve mis intenciones, pero el Señor ve ambas, ¿sí? Entonces, hasta aquí, con esto terminamos el tema de dando lo que tenemos, no lo que nos sobra.